Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Soy el día Leonardo. Este video se está grabando toda vez que se disputan las rondas finales de la Copa del Mundo. Por lo tanto, ya no hay excusa ni pretexto para decir que no hay tiempo para ir al cine porque hay que ver todos los partidos. Hombre, ante la reducción del número de juegos, ahora sí, hay tiempo para entrarle a las películas. Y una de ellas es Mi pecho está lleno de centellas, un documental mexicano dirigido por Gal Castellanos que se exhibe en la Cineteca Nacional y o bien en el circuito alternativo fuera de la Ciudad de México. Y nos cuenta qué es lo que pasa con su mamá, una mujer que al enviudar se va a Turquía para reiniciar su vida, para vivir su libertad y, ¿por qué no?, para encontrar el amor y conocerlo por primera vez. Mientras la señora está en territorio turco u otomano, Gal está en México viviendo lo que es su transición de género. A su vez, también empieza a hurgar y a escarbar en las raíces familiares. ¿Cómo entrarle, cómo leer esta película? Vamos por partes. Muchas veces, cuando ya se llega a determinada edad, tenemos dudas acerca de nuestra naturaleza, de nuestra personalidad, de ciertas conductas. Bueno, nos preguntamos, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes fueron nuestros antecesores más allá de nuestros padres, no? Preguntamos por nuestros abuelos, por los tíos, por aquellos familiares que no conocimos, pero que otros miembros de la familia sí, y nos dicen, ah, tú tienes esto de tu bisabuelo, ah, tú tienes esto de tu tío lejano tal. Y empezamos también a tener un poco de confusiones en torno a esa información que nos llega de manera tardía en algunas ocasiones. Y para entender quiénes somos, hay que saber de quién venimos. A veces eso nos define y a veces no, pero si algo sí es concreto es que nos otorga respuestas, sobre todo en aquellos momentos de incertidumbre o dudas en torno a lo que es nuestra esencia, lo que es nuestra naturaleza. Repito, porque nos vamos a encontrar o vamos a conocer cosas que probablemente no se parezcan a la mamá, que probablemente no se parezcan al papá, pero que sí sean similitudes que tengamos con los papás de alguno de ellos o con otro pariente. Y aquí lo que hace Gal Castellanos de entrada, además de que nos va a presentar a su mamá, de que nos va a narrar cómo es el proceso de la transición de género, nos presenta también a la figura paterna, en este caso un padre muy mayor y sin querer o con esa intención también, ya hay que agradecerlo a Gal, nos abre la puerta a muchos, porque somos muchos los hijos que crecimos teniendo lo que se conocía o se decía un papá abuelito en casa. ¿Qué quiero decir con esto? Que habemos varios que somos hijos de hombres, de varones, que nos tuvieron ya después de los 45 años. En mi caso, yo nací cuando mi papá tenía 50. También era una época en la cual los hombres solían hacer buenas mancuernas y buenos matrimonios o establecerse para formar un hogar con mujeres más jóvenes. En mi caso, mi papá le sacaba 15 años de ventaja a mi mamá. Cabe aclarar que ya los dos eran mayores de edad cuando decidieron unir sus vidas, tan mayores que les digo, o sea, ya mi papá decidió ser papá con 50 años encima. Pero no fui el único ni soy el único caso. Créanme que hay muchos más, incluso algunos más drásticos. Pero es un tema que se habla poco, da vergüenza, da pena, es tabú, el qué dirán, que si la sociedad, cuando de verdad, o sea, si uno revisa la población nacional, nos vamos a encontrar que es algo más común de lo que creemos. Y en este caso, Gal pertenece a un antecesor con esas características. Su papá, tal como nos lo especifica en el documental, le sacaba 20 años a su mamá. Entonces, Gal también nos da la oportunidad de identificarnos, de empatar en ese sentido, de decir, oye, mira, no fuimos los únicos que crecimos con un papá viejito, no fuimos los únicos que crecimos con un hombre que no podía saltar, que no podía brincar, que no podía correr, que no podía jugar o interactuar con un hijo como lo hacían los papás más jóvenes y tenían ellos que encontrar otras maneras, otras rutas de convivencia para poder compensar lo que a lo mejor el esfuerzo físico o la jovialidad no nos podían dar, pues porque cuando se es niño además somos una espirinola, somos pura energía. Entonces buscaban esas otras formas y otras maneras de equilibrar
la paternidad ya longeva. Que Gal toque a esa figura paterna y toque esa parte en su documental es muy interesante de poner sobre la mesa porque, para empezar, recientemente, al menos en la generación actual de cineastas mexicanos, estamos también viendo y observando cómo se empieza ya a hurgar y a hurgar con más profundidad lo que es la figura paterna, una figura que durante mucho tiempo se le ha tenido como con recelo al abordarla, cierto temor, cierto desprecio, por X o Y razón. Sin embargo, ahora hay directoras que dicen, no, ya no hay que quedarnos con eso, hay que dar el siguiente paso y vamos, ¿por qué no?, a explorar a los papás. Y en esa exploración, aquí hay un apunte puntual sobre estos papás longevos que muchos hemos tenido en esta nación mexicana, pero que tendemos a no compartirlo o a no hablarlo, repito, porque da vergüenza, da pena, porque está mal visto, lo que ustedes gusten y manden. Creo que ahí hay, de entrada, una primera lectura que vale la pena agradecer de este documental. Por otra parte, cuando hablamos de maternidad, recordemos que el mexicano es muy romántico con este concepto, incluso con la palabra, y asumimos que maternidad tiene que ser amor, sacrificio, esfuerzo, etc., etc., etc. Y a veces olvidamos que la madre, antes que otra cosa, es una mujer. Y en este caso lo vamos a notar, y lo vamos a notar de manera muy concreta, con la mamá de Gal. Una mujer que al enviudar decide rehacer su vida, pero hay motivos para hacerlo, y así nos lo va a ir explicando en el documental, porque pues mientras vivió en matrimonio con el papá de Gal, las cosas no fueron como en un pasado quiso que fueran o imaginó que fueran, y sin embargo no fue así. Toda vez que el señor fallece, esta mujer decide rehacer su vida en aras de ir a encontrar lo que no tuvo toda su vida, digamos que en un hogar: libertad, independencia, seguridad consigo misma y particularmente amor. No quiere decir esto que no ame a sus hijos, ¿no? Por el contrario, los ama, pero también hay maneras y hay formas de expresar el amor. No romantizar el amor como que siempre hay que estar como muéganos, abrazados, diciéndonos puras cosas bonitas todos los días. No, hay maneras de expresarlo, de manifestarlo y de estar cerca de las personas que se quiere y que se ama. No es fácil, porque tampoco es sencillo. Amar duele, créanme que sí, y bastante. Y eso es lo que también aterriza el documental. No es condescendiente en ese sentido, y aquí hay un segundo punto por agradecer, porque también se apertura a mostrar esos dolores, esas heridas que pueden causar las distancias, las incomprensiones ante las decisiones de las personas, en este caso de las personas que amamos, y que también nos va a poner en un punto para podernos cuestionar sobre nuestros propios juicios y prejuicios alrededor de tantos temas con los cuales vamos creciendo, ¿no? La paternidad, la maternidad, el amor, los lazos sanguíneos, el hogar, etc., etc., etc. Y aquí Gal dice, sí, es mi mamá, la amo, de ella vengo, pero si también hay que poner aquí con peras y manzanas qué es lo que nos lastima tanto a unos como a otros, porque también dota de sentimientos a la señora, dota de identidad a la mamá, dándole esa posibilidad y esa oportunidad que a veces muchas veces nosotros como hijos no le damos a nuestras jefas, ¿no? Asumimos que es nuestra mamá y ya, pero no, es una mujer. Y como mujer también siente, y más aún cuando ya enviudó o cuando está rehaciendo su vida. Aquí vemos, les digo, un, un segundo punto que aborda muy bien. Y es que también Gal Castellanos va a jugar un poco con la ficción en la exploración de su realidad. Y así sucede, ella lo hace con el cine. ¿De qué manera? Bueno, recurre a unas extras para pedir que funjan como su mamá y así tener, digamos, una crestomatía de lo que puede llegar a ser el documental. Pero es un buen truco, ¿eh? Es un buen ejercicio el que hace, porque a través de hacerle casting a estas mujeres que podrían interpretar a su mamá, ella va escuchando y va observando acciones y actitudes que le van a permitir descubrir o aceptar
cosas que a lo mejor no había visto o que no quiere ver con relación a la figura materna, porque también ahí hay un choque y un contraste de emociones. Una cosa es la mamá y otra cosa es lo que siente Gal, y una cosa es lo que sentimos nosotros como hijos y otra cosa es lo que sienten ellos como padres. En este ejercicio cinematográfico, ella lo hace con este casting que hace a estas mujeres jugando en un plano de la ficción, pero esa ficción no es otra cosa también más que la exploración de la realidad. Si lo llevamos al plano literario, particularmente en mi caso, que yo estoy ahorita escribiendo una novela basada en un personajazo que es mi papá, pues al aterrizarlo en la ficción, créanme que se escarba demasiado en la realidad. Y es ahí escribiendo, desmenuzando a este personaje, que me estoy dando cuenta de muchas cosas, no solamente de él, también mías, pero tenía que llegar yo al punto de la hoja, al punto del papel y la pluma o la tecla para poder atreverme a hacer eso. Porque a lo mejor lo tenía pensado, pero no sabía cómo hasta que me topé con este ejercicio literario. En este caso, Gal lo hace con la cámara, lo hace con el cine. Así que este ejercicio de hurgar a través de la ficción sin ficcionar, digamos que el interior de su documental, también nos da otra lectura y nos asoma un ejercicio interesante que vale la pena, incluso, ¿por qué no?, eh, copiar o reproducir cuando no se sabe cómo o cuando no se puede acercarse a los lazos de la familia en aras de obtener respuestas ante las preguntas que tenemos o por el miedo que tenemos a preguntarles a ellos, el temor a escuchar lo que no queremos escuchar o por el simple y sencillo temor de la confrontación porque da miedito o porque no queremos tampoco lastimar a la otra parte o en este caso porque tampoco está cerca. Así que apelar a la ficción para desmenuzar la realidad y entrar a la profundidad de ella es otro elemento que se agradece de mi pecho está lleno de centellas.